Durante siglos, la humanidad ha intentado viajar cada vez más lejos y más rápido. El hombre ha llegado a 55 millones de kilómetros de la Tierra. Pero en el tranquilo pueblo de Carletonville, en Sudáfrica, no lejos de Johannesburgo, un grupo de ingenieros, científicos y geólogos se ha reunido para viajar más lejos que nadie bajo la superficie de la Tierra. Esta torre de cemento aloja la entrada de la mina en funcionamiento más profunda del planeta, una compleja megaestructura donde la Tierra es el enemigo y el oro el premio. Es una explotación minera construida a 3.600 metros de profundidad, un lugar llamado Tautona, la ciudad de oro. Tautona, la ciudad de oro. Tautona está situada en la región de Sudáfrica que ha producido más de la mitad de todo el oro que el hombre ha extraído a lo largo de la historia. Carletonville es un pueblo muy tranquilo, al menos sobre la superficie. Bajo ella trabajan más de 25.000 personas durante las 24 horas, como en un hormiguero humano. Tautona funciona a 3.600 metros bajo la superficie de la Tierra. Hace 48 años, nadie habría creído posible que los mineros pudieran trabajar a semejante profundidad. Los científicos sabían a lo que tenían que enfrentarse los hombres en el espacio, pero penetrar tan lejos en las entrañas de la Tierra era un tipo de aventura diferente. Todo empezó una mañana de 1886, cuando un buscador australiano que vagaba por allí y se llamaba George Walker tropezó con saliente rocoso y se dio cuenta de que contenía oro. No tenía ni idea de que estaba pisando el filón de oro más rico del planeta y que su descubrimiento provocaría una de las fiebres del oro más importantes de la historia. A la zona llegaron buscadores en masa reclamando desesperadamente su porción del sueño. Había comenzado la historia de las minas de oro de Sudáfrica y Johannesburgo se convirtió en una ciudad próspera y sofisticada. Una ciudad construida sobre riquezas subterráneas que se habían formado en el interior de la Tierra más de 2,5 millones de años antes. A principios de los años 40, la demanda de oro se había incrementado, pero los buscadores se enfrentaban a graves problemas. El filón de oro que se extendía desde Johannesburgo hasta más allá de Carletonville se alejaba de la superficie de la Tierra. Parecía sumergirse a gran profundidad en un ángulo muy empinado. Los ingenieros se dieron cuenta de que la única forma de explotar la veta era excavar a mayor profundidad. Era el momento de llamar a los científicos y comenzar a trabajar. Pero la solución no fue rápida. Los estudios geológicos duraron 15 años y exigieron la inversión de una fortuna para resolver el problema. Al final los ingenieros acordaron que sería posible cavar un pozo y desde allí abrir galerías. En 1957 se cavó el pozo principal de Tautona. La aventura hasta el interior estuvo plagada de obstáculos. Los ingenieros tuvieron que enfrentarse a terremotos subterráneos, bolsas de gases tóxicos, temperaturas abrasadoras y millones de litros de agua a presión. El resultado final fue un pozo principal de casi 2 kilómetros de profundidad. No existía ningún mecanismo capaz de trasladar a los mineros a esas profundidades en un solo viaje.
Así que hubo que construir otros 2 pozos para transportar a los trabajadores al lugar más profundo de Tautona, conocido como el nivel 120. Fanny von Staden es el director de producción de Tautona. Cree que los hombres que diseñaron la mina fueron unos visionarios singulares. Fueron unos pioneros y unos héroes. Fue un paso gigante para la humanidad. Me quito el sombrero ante ellos. El hecho de que 48 años después aún podamos seguir explotando la mina con gran eficacia habla por sí solo de la buena labor que desarrollaron. Pero la apertura de pozos fue solo el primer desafío al que se enfrentaron. Lo siguiente en la lista era crear una atmósfera en la que los mineros pudieran respirar y trabajar a temperaturas razonables a esa profundidad. Cuando se excavó el primer pozo de Tautona, los escépticos creyeron que sería virtualmente imposible bombear aire por ese laberinto de túneles. Sin la ventilación adecuada, no sería posible explotar la mina. Los ingenieros se pusieron a trabajar y diseñaron un sistema de ventilación muy eficaz que hoy día sigue en funcionamiento. Richard Mack y su equipo son los responsables de que en Tautona el ambiente sea respirable. En realidad es muy sencillo. Hay una serie de ventiladores enormes encima y debajo de la superficie que bombean grandes cantidades de aire fresco dentro de la mina. Los ventiladores extractores vuelven a sacar el aire fuera. Los ventiladores subterráneos como este ayudan a empujar el aire a lo largo de 800 kilómetros de galerías. Los ingenieros casi nunca acuden solos a las salas de ventilación. Hay que ser muy fuerte y resistente para permanecer de pie aquí dentro. La velocidad del aire es lo bastante fuerte como para tumbar a una persona de 60 kilos. Cada paso que se da es como avanzar en medio de una galerna. Y si les interesan los datos escalofriantes, tomen nota de esto. En el lenguaje de los ingenieros, el sistema extrae 900 metros cúbicos de aire por segundo. Si eso no significa nada para usted, equivaldría a sacar el aire de su cuarto de estar 16 veces en un segundo. Las salas de ventilación son tan húmedas que parecen una sauna gigante. Richard dice que aquí el ruido es más ensordecedor que en la primera fila de un concierto de rock. Entre tanta ingeniería punta deberían haber diseñado también cascos que no se volaran. Richard y su equipo están acostumbrados a este entorno hostil, pero las cámaras que se emplearon para rodar este documental no lo estaban. Se apagaron 2 veces por culpa del intenso calor y la humedad. El mero hecho de abrir y cerrar una puerta es como luchar contra un tornado. Cualquier ingeniero que se aventure aquí solo corre el riesgo de quedar atrapado dentro de uno de estos túneles de viento. Pero ventilar la mina no resuelve el problema del calor. Aquí abajo, la roca virgen se encuentra a 55 grados centígrados de temperatura. Cuanto más te acercas al núcleo de la Tierra, más calor hace. El aire tiene que ser refrigerado hasta unos soportables 20 grados centígrados. ¿Y cómo se consigue? Mediante refrigeradores, por supuesto. La mina tiene instaladas unas gigantescas plantas de refrigeración con la potencia de más de 120.000 refrigeradores domésticos, lo que equivale a fabricar 16.000 toneladas de hielo al día. El sistema es muy eficaz, pero requiere un mantenimiento constante. La mina nunca puede permitirse quedarse sin refrigeración. Con tantos obstáculos geológicos, muchos expertos en minas creen que trabajar a la profundidad que se ha alcanzado aquí resulta demasiado peligroso. El equipo de Tautona ha aceptado correr ese riesgo. Están dirigidos por el jefe de la mina, Robbie Lazar, un hombre que afirma que gestionar esta megaestructura no es un trabajo, sino un estilo de vida. Extraer oro a las profundidades a las que lo hacemos es un logro único. Es un territorio desconocido, nadie ha extraído antes oro a esta profundidad. El riesgo para la gente que trabaja bajo tierra es muy elevado.
Los terremotos, las temperaturas sofocantes y la amenaza constante de incendios subterráneos son el pan de cada día. Pero esta megaestructura y sus trabajadores parecen tener un plan de acción para cada uno de sus supuestos. Tautona es la mina en explotación más profunda del mundo. Bajo tierra se desarrolla una batalla diaria contra los elementos. Los terremotos subterráneos, las temperaturas abrasadoras y la falta de aire son solo algunos de los desafíos de las minas a gran profundidad. Los movimientos de la Tierra amenazan a diario con la destrucción de una historia de 50 años de triunfos de la ingeniería. Extraer oro a 3.600 metros bajo la superficie es una gran hazaña. En 1977, el libro Guinness de los récords declaró a Tautona como la mina en explotación más profunda del mundo. La mina dispone de 800 kilómetros de galerías que parten en todas direcciones desde el pozo central, como las raíces de un árbol. Si les cuesta imaginarse una profundidad de 3.600 metros, enfóquenlo de esta forma. Es la misma distancia que 9 Empire State Buildings, uno encima del otro. Esta estrecha estructura es el pozo principal, que se excavó en los años 50, y todas las actividades de Tautona giran alrededor suyo. Se utiliza para entrar y salir de la mina. Las personas, los equipos y el mineral extraído son transportados por este único pasaje vertical. Para bajar a los mineros al pozo se emplean estas grandes jaulas de metal. En las jaulas caben hasta 40 personas y son las más rápidas del mundo de su tipo. Viajan a la increíble velocidad de 16 metros por segundo. Las jaulas están controladas por un complejo sistema de bobinas operadas por los denominados conductores de bobinas. La primera vez que se viaja en una de estas veloces jaulas, parecen más una atracción de un parque temático que un ascensor. Se desciende a casi 2 kilómetros colgados de un cable de acero. Para darles una idea de la sensación de velocidad, cortamos un agujero en el fondo de una de las jaulas y colocamos la cámara dentro. Y vamos allá. Un viaje en tiempo real en el ascensor más rápido del mundo. No se dejen engañar por la ilusión óptica. Este ascensor se dirige directamente hacia abajo. Los cables de las jaulas del pozo principal tienen 2.100 metros de largo y pesan 21 toneladas y media cada uno. Están hechos de acero entrelazado y pueden soportar un peso de 126 toneladas. Un pequeño fallo en uno de los cables podría provocar un desastre. Los cables son revisados electromagnéticamente todos los meses, y si se detecta el más mínimo fallo, el cable defectuoso es sustituido. Una tarea que requiere el trabajo de 15 hombres durante 40 horas. La probabilidad de que un cable se parta es muy escasa, pero por muy remota que sea, sigue presentando una amenaza. Todas las semanas tienen lugar inspecciones del pozo. Mantener en orden la columna vertebral de Tautona es una responsabilidad continua. Si tiene vértigo, este no sería un trabajo para usted. Los inspectores cuelgan de un arnés a 3.000 metros de altura. En invierno, el efecto refrescante del viento, combinado con el aire que se bombea dentro de la mina, ocasiona que aquí la temperatura baje hasta los 10 grados bajo cero. En Tautona nunca se ha producido un accidente de ascensor a gran escala. Pero en 1995 murieron 105 personas en una mina cercana cuando una locomotora se estrelló contra el mecanismo de seguridad y golpeó una jaula llena de gente que se cayó a 2 kilómetros al fondo del pozo. Las locomotoras son parte integrante del transporte del pozo y se trasladan al interior de la mina mediante una técnica llamada cabestrillo. El cabestrillo es una técnica compleja mediante la que se cuelga maquinaria bajo la jaula para bajarla por el pozo.
En estos casos, las medidas de seguridad que se toman son extremas y las inspecciones de cables son imperativas. El trabajo en la mina es peligroso y duro. Vamos a echar un vistazo a lo que hace falta para convertirse en minero en TauTona. El nombre de la mina significa Gran León, y la gente que trabaja aquí cree que hay que tener un corazón de león para desempeñar este trabajo. Si queremos trabajar con Solomon Moiketsi, hay que poner el despertador a las 3 de la mañana. La primera parada es el vestuario, donde nos vestimos con la ropa de trabajo. Después hay que pasar a recoger el detector de metano. El metano puede producir fuegos subterráneos y explosiones, y detectar su presencia es fundamental. Una vez equipados, nos dirigimos al pozo. Esperamos nuestro turno y nos preparamos para bajar en la jaula. Hoy, Solomon y su equipo van a trabajar en uno de los puntos más profundos de la mina. El viaje por los 3 pozos puede durar más de 1 hora, y cuando se llega al fondo, hay que recorrer a pie unos 3 kilómetros para llegar al área de trabajo. Antes de empezar, Solomon comprueba los niveles de metano. No se trata de un paseo por el parque. La roca está dentada como un cristal y la forma y el ángulo del túnel cambian constantemente. A medida que los mineros se acercan a la veta, la temperatura y la humedad se elevan. Para muchos mineros, el viaje de ida y vuelta hasta las vetas de oro dura hasta 4 horas diarias. Un trayecto más largo que el de la mayoría de los trabajadores de las ciudades de todo el mundo. En muchos casos se trasladan hasta su puesto de trabajo en locomotoras como si fueran en el metro, otorgando un nuevo significado al término transporte subterráneo. Cuando los mineros llegan a su destino, la temperatura oscila alrededor de los 28 grados y el nivel de humedad es similar al de una sauna. Cuando llegan, los que son artilleros, como Solomon, recogen los explosivos. En esta mina se emplean cada día 5 toneladas de explosivos. Otros mineros recogen sus taladradoras y sus picos, y es ahora cuando empieza la parte dura del trabajo. Con 3.600 metros de tierra encima de ellos, la presión natural de la roca alcanza las 9.700 toneladas por metro cuadrado. Y por si fuera poca presión para el minero, el área de picado se hunde además a un ritmo de 7 milímetros diarios hasta que se desmorona. La zona de la veta es extremadamente estrecha, a veces no mide más de 90 centímetros, lo que significa que hay que arrastrarse dentro de un espacio pequeño y oscuro y permanecer en él durante 8 horas. Es gente muy dura. No es un trabajo para niñatos. Las condiciones son extremas. Si no te gusta mancharte las manos, es mejor buscar un trabajo de oficina. Los hombres que trabajan bajo tierra son muy duros. En semejantes condiciones, los golpes de calor y la deshidratación son una amenaza constante. Hay equipos médicos de guardia permanente para atender a los mineros con problemas, como este hombre del nivel 100 que ha tenido que ser evacuado a la superficie tras sucumbir al agotamiento por el calor. Cuanto más se acercan los mineros al centro de la Tierra, más calor hace. Hace falta ser de una raza especial para bajar a la mina. Trabajar 9 horas o a veces más. Salir y volver a empezar al día siguiente. Son hombres que trabajan por objetivos, bajo medidas de seguridad, que tienen que mantener la cabeza fría. Trabajan bajo presión. Tienen que cumplir un mínimo de productividad. Tienen las condiciones medioambientales en su contra. Tienen que desplazarse muy lejos y tienen que trabajar en espacios muy reducidos. Está claro que no se trata del típico trabajo de 9 a 5. El agua y el aire son la fuente de la vida para TauTona. Llevar agua a la mina y purificarla es tarea de los ingenieros.
El agua se utiliza para muchas cosas, desde la refrigeración del aire hasta el consumo personal de los mineros. La mina bombea y hace circular 500 millones de litros de agua al mes. Está purificada químicamente y se recicla siempre que es posible. Aunque el agua es un elemento positivo en muchos aspectos, también puede constituir uno de los peligros más graves de la mina. Esta es la preocupación de Peter Van Zyl, el geólogo de TauTona. Parte de su función es rastrear el agua subterránea. El avance de la mina se actualiza a diario utilizando la tecnología CAD/CAM más avanzada. Cuesta imaginar que antes de que existiera esa tecnología, los planos se dibujaban a mano diariamente para que los geólogos pudieran estudiar las nuevas características geológicas subterráneas y planear por dónde se excavarían los siguientes túneles. Cuando excavan túneles a través de la roca, los mineros se encuentran a menudo con bolsas de agua subterránea que se denominan acuíferos, muchos de los cuales contienen grandes cantidades de agua hirviendo a presión. Estos hombres están comprobando que la presión de un gran acuífero que hay al otro lado de esta roca está bajo control. La mayoría de los acuíferos son fáciles de dominar, pero otros, como uno que descubrieron hace 2 años, registran un flujo de agua de 189.000 litros por hora. Los geólogos tuvieron que sellar el agujero y todavía no están seguros de cuánta agua había tras esa pared de roca. Es poco probable que ocurra, pero si ese agua inundara la mina, no existe bomba lo bastante grande para extraerla. El papel del geólogo es supervisar cuidadosamente los depósitos de agua e informar a los ingenieros para que diseñen las nuevas galerías evitando esos obstáculos geológicos. Hoy Peter está revisando una zona donde la temperatura alcanza los 34 grados. Solo se permite la entrada de trabajadores durante un tiempo limitado porque pueden sobrevenirles golpes de calor en cuestión de minutos. Puede que este chorro de agua no parezca gran cosa, pero está extremadamente caliente y a una enorme presión. Y de donde viene, podrían salir millones de litros más. La labor de los geólogos es muy importante. Protegen las vidas de gente como Solomon, que trabaja bajo tierra todos los días. Solomon acaba un día más su trabajo en la mina más profunda del mundo. De momento el agua está bajo control, el aire circula con normalidad, no hay terremotos, al menos por el momento. Los mineros temen los movimientos de la tierra, pero están preparados para ellos. Una de las cuestiones más importantes en materia de extracción de minerales a gran profundidad es el comportamiento de la roca. Hay un tipo de terremotos subterráneos que en TauTona se producen a un ritmo de unos 10 al día. Con una media de 10 terremotos al día, los movimientos sísmicos son la mayor amenaza para la mina. Además de aplastar a los mineros en las galerías, los terremotos subterráneos pueden ocasionar que cientos de trabajadores queden atrapados. La actividad sísmica está supervisada de cerca por geófonos implantados en las paredes de roca. Los geófonos transmiten los datos a las plantas de monitorización, donde los ordenadores interpretan la información permanentemente. Pero incluso con la tecnología más avanzada, los científicos siguen siendo incapaces de predecir un movimiento con el 100% de exactitud. Los seísmos se producen cuando, al explotar una mina, rompemos el equilibrio natural inherente al suelo. En el momento en que empezamos a remover la tierra, destruimos ese equilibrio. Provocamos un aumento de presión sobre la roca adyacente. Y entonces las fallas y fracturas que forman parte de la composición del suelo se desplazan y dan lugar a movimientos sísmicos. Un mes puede ser el héroe de la mina con tus predicciones y al mes siguiente tener un mes desastroso. Los parámetros técnicos que hay que vigilar son la resistencia de la Tierra, sus desplazamientos, los movimientos sísmicos y los miles de toneladas que salen de la mina ininterrumpidamente.
Tautona procesa más de 140.000 toneladas de tierra al mes para obtener tan solo 1.600 kilos de oro. Y eso que es una de las minas más productivas de todas. El filón que se halla en la mina de Tautona tiene una concentración de oro increíblemente alta y está considerado como uno de los más ricos del mundo. La tierra se saca de la mina utilizando un complejo sistema de locomotoras, ascensores y cintas mecánicas. Cuesta creer que esta roca gris mate contenga una de las materias primas más deseadas del mundo. Tautona es una de las pocas minas de Sudáfrica que es lo bastante productiva para permanecer abierta a pesar de las presiones económicas. La ciencia, la tecnología y la habilidad son la clave del éxito de esta mina. Tautona ha superado ya todas las expectativas, a pesar de las amenazas logísticas a las que se enfrenta. Es una megaestructura con futuro. Puede que sea rentable, pero cuando tu socio en los negocios es el propio planeta, hay que estar preparado para todo tipo de catástrofes naturales. La mina de Tautona es la mina en explotación más grande del mundo. Es un complejo laberinto de túneles, un ejercicio de ingeniería y de precisión logística. Los peligros de trabajar a 3.600 metros bajo la superficie son inmensos. La actividad sísmica amenaza todos los días con destruir 50 años de trabajo. Extraer oro a esta profundidad es un asunto peligroso, pero esta megaestructura está diseñada para sobrevivir. La extracción de oro a la profundidad que se hace en Tautona es diferente de cualquier otro tipo de explotación minera. La razón por la que esta mina opera a tanta profundidad es el ángulo al que desciende el filón de oro. No solo se trata de una veta muy empinada, sino que tiene solo 25 centímetros de espesor, muy fina comparada con una veta de tipo de oro medio. Cuesta creer que se hagan tantos sacrificios por una estrecha veta de roca gris mate. A consecuencia de la estrechez de la veta, las zonas de trabajo subterráneas de Tautona son una de las más pequeñas del mundo, dificultando aún más la labor del minero. Cuando se excava a esta profundidad, los túneles han de mantenerse lo más pequeños posible y no se puede utilizar maquinaria pesada. Donde el espacio no es un problema, se pueden utilizar máquinas enormes con muy buenos resultados. Emponen es la mina vecina de Tautona, donde emplean un método de extracción completamente distinto, en el que las máquinas cobran mayor protagonismo. A diferencia de Tautona, los túneles son grandes con mucho espacio de maniobra para las gigantescas máquinas. Aunque en Tautona son los mineros los que realizan la labor de las máquinas, la mina consume también una gran cantidad de electricidad, con una factura mensual que excede los 800.000 euros. Tautona dispone de una turbina con un generador de emergencia que puede producir energía suficiente para las instalaciones más importantes, como las bobinas principales, durante el tiempo suficiente para evacuar a los mineros en caso de apagón. Pero los cortes de electricidad no son la mayor preocupación de los ingenieros. A medida que excavan más hondo y más lejos, son las reacciones de la madre naturaleza las que presentan un mayor peligro. Los terremotos subterráneos son un riesgo permanente. Es común que en Tautona se produzcan hasta 10 terremotos diarios. Bajo tierra, los terremotos se sienten como si fueran un temblor y una explosión hueca. Eso ha sido un terremoto. Puede que no lo parezca,
Pero hasta el menor terremoto tiene poder para desmoronar una zona de trabajo entera. Vamos a volver a verlo. El sonido que acaban de escuchar es literalmente el resquebrajamiento de la tierra cuando se libera la presión. Los terremotos forman parte de nuestras vidas. En los 25 años que llevo trabajando en minas, he visto muchos. Los he experimentado en primera persona, allí dentro. Una vez vi explotar una pared de roca. Oí un ruido. Me di la vuelta y vi cómo explotaba. Y la tenía muy cerca. Recuerdo el ruido atronador que hizo. El polvo y las piedras que salieron disparadas. Y cómo corría la gente aterrorizada. La zona en la que acabábamos de estar 30 minutos antes quedó totalmente tapada. De hecho, la zona en la que estaba en ese momento quedó cubierta de rocas muy grandes. Tuvimos suerte de salir de allí con vida. Hay que ser de una raza especial para sobrevivir bajo tierra. Y eso no se aplica solo a los mineros. A pesar de todos los peligros, Tautona tiene su propio ecosistema. Sus principales habitantes, aparte de los humanos, son las ratas y las cucarachas. Los mineros están acostumbrados a ellas. Como cualquier cosa que encuentran, incluida la comida de los mineros, que es un compuesto energético llamado morbite. Aquí no hay tiempo ni sitio para comer, pero a las ratas no les importa. De hecho, los mineros han aprendido a usar a estos roedores como detectores de seísmos. Los mineros creen que son capaces de detectar la actividad sísmica y que su instinto les lleva a ponerse a salvo del peligro. En esos casos, los mineros siguen a las ratas para escaparse. Cuando se dinamitan los túneles, hay que revestirlos de andamios para que las rocas del techo no se hundan. La presión aquí abajo ronda los 970 kilos por centímetro cuadrado. Es casi una tonelada de presión sobre una superficie del tamaño de un tacón de aguja. El soporte de los túneles es una prioridad. Asombrosamente, durante años, esta labor se llevó a cabo con tablones de madera, pero con el tiempo la madera se secaba y se volvía muy inflamable. A veces incluso ardía espontáneamente. Bajo tierra encontrarás cientos de miles de toneladas de madera, porque una vez que la colocas como soporte no se puede retirar, se queda allí. Con la temperatura que hace en la mina, la madera se seca por completo y se convierte en una especie de pólvora. Es más fácil prenderle fuego que a una hoja de papel. Todavía no hemos logrado comprenderlo del todo. Pero bajo tierra hay trozos de madera que se prenden fuego sin chispa ni electricidad, por ignición química. Hasta que no lo vi, no pude creerme que ocurría realmente. El peligro del fuego subterráneo no son las llamas, sino los gases, porque la ventilación es muy limitada y no podemos permitirnos que el aire se envenene con dióxido y monóxido de carbono. La mina está eliminando el uso de tablones de madera y sustituyéndolo por una tecnología nueva llamada relleno. El relleno es cada vez más necesario a medida que se alcanza mayor profundidad. El mejor soporte para la tierra es la propia tierra. Se está empezando a utilizar la tierra sobrante del proceso de extracción de oro, es decir, los restos que quedan una vez que se ha separado el oro de las rocas. Se trata de una sustancia gris y pastosa, una roca líquida que se llama tailing. El tailing se bombea a unos contenedores que hay en la superficie y que se llaman presas de cieno. Parte de estos desperdicios se envía a la planta de relleno, donde se embala en bolsas de 50 metros que bombean bajo tierra. Las bolsas de relleno constituyen un sistema de soporte rocoso flexible y muy superior a la madera. El relleno cede ligeramente a las presiones de la roca, no se aplasta ni se mueve como la madera y, lo que es más importante, es ignífugo. Sin el relleno sería inimaginable poder extraer minerales a gran profundidad. Esta mina no podría funcionar sin el relleno. Es un sistema de soporte tremendamente eficaz.
Pero incluso con esta nueva tecnología, la mina tiene que estar preparada para los desastres. El peligro es inevitable y todos los trabajadores tienen que estar preparados para lo peor. Hemos tenido accidentes muy graves. Hay veces que he creído que me faltaban unos segundos para morir. La mina ofrece formación a unos grupos de élite que se llaman protoequipos, equipos responsables de salvar vidas y a veces de recuperar cuerpos. Fanny estuvo en un protoequipo durante casi 7 años y ha vivido en persona varias misiones de rescate. Cuando acudes a una misión de rescate bajo tierra, sobre todo si llevas puesto un respirador, tienes que trabajar bajo condiciones de presión física muy extremas. Las temperaturas son altísimas y la visibilidad es a veces nula. Tienes que actuar con muchísima rapidez en coordinación con tu equipo. No me cabe duda que nuestros protoequipos son las brigadas de bomberos mejor entrenadas del mundo. Cuando se produce un accidente, se envía a los protoequipos para garantizar un ambiente estable a los rescatadores que les siguen. Su papel es evaluar la situación, apagar los fuegos y limpiar la atmósfera de gases tóxicos. A menudo ello implica la apertura de nuevos conductos de aire para sacar los humos y gases y dejar entrar el aire fresco para que los mineros atrapados puedan respirar. Los protoequipos se comunican con la superficie y aconsejan sobre las decisiones a tomar. Reciben una formación muy completa e intensa que incluye la simulación de desastres. Se les obliga a resistir el calor, el fuego y las atmósferas tóxicas. Los protoequipos de Tautona tienen la reputación de encontrarse entre los mejores de la industria y han sido enviados a otras minas cuando se han producido terremotos y desastres naturales. En Tautona las fatalidades son inevitables. En la mina se producen unas 5 muertes al año, pero hasta la fecha no ha tenido lugar ningún incidente grave. Los accidentes son una parte inevitable del trabajo en una mina y sobrellevar el peso de los fallecimientos es la parte más dura de ese trabajo. Creo que no hay peor golpe que la pérdida de uno de tus compañeros de mina. Hace años tuve que ir a casa de una familia para comunicarles que el padre había muerto en un accidente subterráneo. Fue una experiencia horrible. Nos gustaría que en esta mina no se produjeran fallecimientos. Ese es nuestro máximo objetivo. En 2002 casi lo logramos. Solo se produjo una muerte. Una muerte ya es demasiado, pero casi lo conseguimos. Guardar la calma frente al peligro es algo a lo que están acostumbrados todos los que trabajan en Tautona. A las 2 en punto de una tarde aparentemente tranquila se produce un gran movimiento sísmico que mide 3,1 puntos en la escala Richter. Sucedió cuando se encontraba trabajando bajo tierra un turno completo de mineros. Ha sido uno de los terremotos más grandes que han ocurrido en Tautona. Aunque parezca un día más en la oficina, es el tipo de suceso que puede provocar una catástrofe. Los geólogos han sido capaces de descubrir la magnitud del temblor y dónde se ha producido, pero el seísmo ha desmantelado todos los sistemas de electricidad y de comunicación. No pueden comunicarse con nadie bajo tierra. Lo único que pueden hacer es esperar y rezar para que Richard arregle el sistema eléctrico. Ha sido un terremoto de los grandes. La tierra ha temblado muchísimo. Han pasado 2 horas y sigue sin recibirse noticias del interior de la mina. Los protoequipos han bajado por el pozo, esperándose lo peor, mientras que el resto del personal aguarda novedades desde la superficie. Sigue sin haber noticias de los protoequipos. La electricidad ha vuelto a funcionar correctamente. Eso significa que la ventilación y la refrigeración vuelven a estar en marcha. El sistema de comunicaciones ha vuelto a entrar en funcionamiento y se corre el rumor de que el terremoto ha sido enorme, pero nadie ha resultado herido. Un verdadero milagro para una mina. Hoy se ha podido evitar la tragedia.
Ha sido un incidente, pero no un desastre. Tras esta llamada de advertencia, Robbie decide efectuar una inspección de seguridad por toda la mina. Va a ser una noche muy larga. Todo el mundo se siente aliviado al enterarse de que los daños han sido mínimos. Este tipo de situación no es nueva. Muchos de estos hombres han sido mineros durante décadas. Tautona ha ganado muchas batallas contra los seísmos en el pasado, pero la garantía de la seguridad es una guerra continua. Los mineros necesitan saber que los riesgos son compartidos. Son hombres que creen más en la acción que en las palabras. Hoy ha sido más duro que cualquier día. Es importante mantener alta la moral de los mineros del nuevo turno. Los que no están bajo tierra van a dormir esta noche como no lo hacían desde hace años. Para los mineros de turno es otra jornada más. Los buscadores de oro tienen objetivos que cumplir y hay que mantener el ritmo de trabajo. Enseguida se reanudan los 2 turnos de trabajo paralelos de la mina y esta vez los mineros se sumergen en la tierra por debajo del nivel más profundo de todos, el actual nivel 120. Hoy el Gran León ha sido vencido, pero continuará reclamando su dominio sobre lo que le pertenece, un dominio que pronto se ampliará a lugares que nunca ha pisado el hombre. En Tautona están a punto de excavar a mayor profundidad. Tautona es la mina de oro en explotación más profunda del mundo, un laberinto subterráneo compuesto por más de 800 kilómetros de galerías. Esta megaestructura africana fue diseñada hace más de 4 décadas por unos ingenieros y científicos visionarios, y es el centro de trabajo de casi 5.000 personas que deben enfrentarse a la naturaleza todos los días a 3.600 metros bajo la superficie de la Tierra. A pesar del constante peligro, Tautona está a punto de extenderse a mayor profundidad, llevando la explotación de la mina hasta límites extremos. Tautona está a solo 70 kilómetros del centro empresarial más potente de África, la ciudad de Johannesburgo. La ciudad tiene una población de más de 3.200.000 personas y lleva el apropiado sobrenombre de Egoli, el lugar del oro. Sin minas de oro como Tautona, esta próspera metrópolis no existiría. Johannesburgo debe su fundación a los primeros buscadores de oro que lo arriesgaron todo por hacerse ricos. La ciudad no está empedrada con lingotes de oro, pero fue construida gracias a ellos. Johannesburgo es el centro económico más importante de Sudáfrica, el lugar donde los magnates mineros del pasado hicieron su fortuna y crearon una industria que da empleo a más de 190.000 personas. El descubrimiento que hizo George Walker condujo a miles de hombres a lugares con los que nunca habían soñado. Sus métodos de prospección eran sencillos, pero una vez que se dieron cuenta de la magnitud del descubrimiento, los ingenieros y científicos sustituyeron a los buscadores pioneros. Aunque Tautona sea la mina más profunda de la Tierra, apenas ha rascado la superficie del planeta, que tiene un grosor medio de unos 35 kilómetros. La distancia entre la superficie y el núcleo alcanza los 6.400 kilómetros. Los creadores de Tautona excavaron pozos hasta las profundidades de la Tierra impulsados por la fiebre del oro y dispuestos a aventurarse en un territorio desconocido. El filón de oro que localizaron los primeros ingenieros sigue siendo abundante. Pronto la mina iniciará un programa de expansión. Se excavará un nuevo pozo y los mineros llegarán a trabajar en el nivel 128 a la increíble profundidad de 3.726 metros bajo la superficie de la Tierra. Una mina es una empresa en expansión permanente. Cada vez excavamos a mayor profundidad y abrimos nuevas galerías bajando hasta donde nunca ha llegado nadie.
Cuando se inauguró la mina, su esperanza de vida era de 49 años, pero el programa de expansión añadirá otros 10 años a su ciclo vital y mantendrá la cantidad de oro extraída. En Sudáfrica hay muchas minas que han cerrado a causa de la crisis económica del mercado del oro. TauTona, sin embargo, tiene por delante un brillante futuro. Excavar en las entrañas de la Tierra es una labor peligrosa. Si no fuera por la promesa de grandes riquezas, las aventuras subterráneas no tendrían ningún atractivo. Los humanos siempre han estado fascinados por la idea de acercarse a las estrellas, pero el interior de la Tierra nunca ha ejercido la misma atracción. Casualmente, el oro es un componente crítico para la tecnología espacial. Parece ser que incluso para alcanzar las estrellas se necesita el toque de Midas. Para los mineros de TauTona, el oro no es más que una materia prima, pero para la mayoría de la gente, el oro es de lo que están hechos los cuentos de hadas. Se asocia con la fama y la riqueza. Es el premio de los mejores atletas. Las medallas olímpicas llevan una cantidad de oro diminuta. Sin embargo, se necesita casi media tonelada de tierra para producir los 6 gramos de oro que lleva una de las preciadas medallas. Y más de 1 tonelada de roca para crear un anillo de boda de oro macizo. No es de extrañar que la búsqueda de oro sea tan importante. La industria minera tiene a todos los elementos de la naturaleza en contra. Lo único que la mantiene es el espíritu humano, el espíritu de la gente de la mina. Los ingenieros y científicos que diseñaron el Gran León han ganado su propia carrera. El premio es que su construcción se ha convertido en una hazaña arquitectónica. TauTona es una poderosa megaestructura con una gran historia y un brillante futuro. Una ciudad del oro donde los hombres sobrepasan los límites de la ciencia y se enfrentan sin miedo a los desafíos de la naturaleza.